Y nosotros en la recolección de firmas hemos competido y seguimos compitiendo con la izquierda radical en las plazas, en las calles, en los mercados. Los hemos reventado, estimado Víctor. Hemos tenido más de 1,5 millones de firmas. Siempre te han sindicado como el Boric peruano, ¿no? Por decirlo así. Algunos dicen que me parezco, ¿no? Incluso. Espero que no me parezca mucho. Bueno, en todo caso. Bueno, a ver, yo no creo que Boric sea un liberal, ¿no? Yo creo. Lucas Gersi es, como todos sabemos, el promotor de alguna manera de las personas que están en contra de la Asamblea Constituyente. Esta propuesta nacida del serronismo puro del partido de gobierno, del famoso ideario de Vladimir Cerrón, y que Pedro Castillo convenientemente adopta. Él nos está dando esta entrevista para conversar del tema y sobre todo ahora, nuevamente Vladimir Cerrón, como un elemento distractivo, lo veo así, sale a tocar ese tema. Lucas, primero te doy la bienvenida a Infórmate Piura. Muy buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación y un saludo grande a todos los amigos de Piura, toda la gente que nos está escuchando en Piura y en el resto del Perú. Feliz de estar acá contigo. Gracias, Lucas. Bueno, como te decía, salen audios donde involucran al presidente. Ya creo que la cosa está nada más como para que el Congreso ejecute. Y Vladimir Cerrón sale hoy con un Twitter donde dice que nuevamente el pueblo tiene que firmar un nuevo contrato, dice, un nuevo contrato, refiriéndose al tema de la Asamblea Constituyente. Tú, ¿por qué tomas esa decisión de hacer este trabajo, digamos, en el Perú para contrarrestar esta propuesta? A ver, digamos, yo siento que era muy importante hacer una campaña, pero que no fuese una campaña desenfocada, que hable de todos los temas al mismo tiempo, de todas las denuncias, de los ministros, todo lo que viene pasando, sino que lo nuestro es una campaña enfocada en el tema de la Asamblea Constituyente. Y esta campaña nosotros la lanzamos en la etapa de ambigüedad, donde ya se sabía que Pedro Castillo iba a ser proclamado presidente de la República, pero todavía no había sido proclamado presidente. Es decir, en esa ambigüedad del mes de julio del año 2021 es que nace nuestra campaña para decirle no a la Asamblea Constituyente. Y para nosotros este tema es absolutamente fundamental, porque la Asamblea Constituyente es el mecanismo que los enemigos de la democracia necesitan para transformar un gobierno más o menos democrático en una dictadura, en un gobierno autoritario. Y en todas las partes de América Latina donde se ha querido establecer un gobierno autoritario en los últimos años, la Asamblea Constituyente ha sido la herramienta para llevar a cabo esa transición antidemocrática. Eso es lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, eso es lo que hizo Evo Morales en Bolivia, para no hablar de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la obsesión con la Constituyente, ¿no? Para ya ir cerrando la idea, unos puntos rapiditos, ¿no? ¿Por qué la obsesión con la Constituyente? Porque la Constituyente significa poder absoluto. Jurídicamente la Constituyente está más allá del bien y el mal. Nadie la controla. No la puede controlar ni el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, nadie. Es decir, la Constituyente te puede poner la reelección, te puede eliminar derechos fundamentales, puede menoscabar la separación de poderes, otorga poder absoluto. Y por eso es que el señor Cerrón, el señor Bermejo, el señor Castillo están tan obsesionados con esta Constituyente que es la puerta al poder absoluto. Esa es una parte, ¿no? La otra parte es ya la parte procesal. Nosotros, en vez de hacer una campaña solo informativa, hemos optado por la recolección de firmas, porque la recolección de firmas te permite movilización, enfrentar, como decía Rafael Belaunde, las masas con las masas. Y nosotros en la recolección de firmas hemos competido y seguimos compitiendo con la izquierda radical en las plazas, en las calles, en los mercados. Los hemos reventado, estimado Víctor. Hemos tenido más de 1,5 millones de firmas y ellos, en el bando contrario, no han tenido pues ni 50.000 firmas y la campaña de recolección de firmas ya la han suspendido, ¿no? Entonces lo importante era hacer una campaña enfocada, explicando los peligros de la Asamblea Constituyente y una campaña con potencial de movilización y que pudiera tener una proyección nacional, ¿no? Que no fuera solo Lima, sino que fuera las principales ciudades del país y con una presencia en todas las regiones, prácticamente. Esa es la idea que tenemos. Claro, pero, a ver, ahora parece que esto de esta propuesta de Cerrón se usa más bien como para un elemento distractivo y, como tú dices, ¿no? Para dividir de alguna manera a la población, esta polarización que se viene dando desde que este gobierno ha asumido el cargo, desde mucho antes además, y que incluso ahora, ante tantas muestras de corrupción,
los peruanos no salgamos a las calles tampoco a evidenciar nuestro malestar. ¿Por qué crees que esto está pasando? A pesar de tener esta gran cantidad de firmas, a pesar de que en las redes explotan, que hay mucha, digamos, indignación, por decirlo así, de parte de los ciudadanos, ¿por qué todavía no se logra cuajar esto y el pueblo, así como lo hizo con Merino, sacar a Pedro Castillo del poder? Correcto. A ver, varios puntos de análisis, ¿no? Primero, sobre el tema de la Asamblea Constituyente y sobre la amenaza que representa este gobierno para el Perú. No hay que subestimar la amenaza que este gobierno representa para el Perú. La Asamblea Constituyente no es una cortina de humo. Desde mi punto de vista, no es un elemento distractivo. De repente, en la coyuntura del día, ¿no?, puede usarse tácticamente como un elemento distractivo. Pero este es un gobierno que de verdad tiene una agenda autoritaria. Digamos, el gobierno no solamente es muy corrupto, sino que está conformado por personas que no tienen convicción democrática y que vienen con financiamiento extranjero, con apoyo técnico, logístico extranjero para menoscabar la democracia en el Perú. Y eso como parte de un proyecto regional de autoritarismos, que es el mismo proyecto que apoya y financia a la ultraizquierda en Chile, que ha creado esta constitución tan dañina. El mismo proyecto que financia a la alternativa autoritaria que representa el señor Petro en Colombia. ¿No es cierto? Una salvedad ahí. Entonces, tú me quieres decir de que los planes de este grupo siguen adelante, de que de qué manera ellos están avanzando, porque como te decía, o sea, la población también está un poco no sé, yo los veo muy pasivos a todos. ¿Será porque también ya nos están cansando con tantos escándalos todos los días, que ya los peruanos de alguna manera nos hemos vuelto tontos, por decirlo así, y útiles a sus fines? ¿Eso es lo que tú me estás queriendo decir? Lo que yo te estoy queriendo decir es que no podemos subestimar la amenaza mortal en la cual se encuentra el país siendo gobernado por personas que no tienen una convicción democrática. A veces nosotros pensamos ingenuamente que la crisis es mala para el gobierno y que la crisis va a hacer que el gobierno caiga. La política del gobierno es la política de la crisis. La crisis es deliberada. El gobierno, cuando hubieron paros y hubieron fallecidos, el gobierno prácticamente festejó la tragedia de los fallecidos que hubieron en Huancayo y en otras regiones del país. El gobierno tiene una política que busca que haya crisis alimentaria, no trayendo fertilizantes, que hayan protestas, que hayan personas fallecidas, que haya caos social en el Perú, incendios de instalaciones mineras, destrucción de infraestructura. ¿Para qué? Para poder decir, mira cómo el Perú es un caos, yo te vendo mi solución que se llama Asamblea Constituyente. Es decir, el gobierno quiere motivar una situación de ruptura para poder vender su solución autoritaria. ¿Y por qué? Personas muy inteligentes, muy bien preparadas, muy bien financiadas y que saben trabajar muy bien. Miren, financiadas, a ver, ¿por quién? ¿Quién estaría atrás? Porque, a ver, inteligentes, o sea, si juzgamos por los hechos también, si bien es cierto Pedro Castillo, a mi parecer, pareciera más o sea, tampoco creo que sea tan bruto, pero inteligente, culto no lo es. Ahora, inteligencia para la maldad puede tener, pero claro, ¿quién está atrás de estos personajes? ¿Quién es el cerebro, digamos? Porque esto, yo estuve leyendo hace poco, también se dio en Bolivia en su tiempo. Entonces, pero ¿quiénes son en todo caso estas personas que están financiando todo esto y también asesorando, ¿no? Yo no lo puedo probar en este momento, ¿no es cierto? Pero tengo información no verificada de numerosísimas fuentes y además es evidente que detrás de Pedro Castillo hay gobiernos extranjeros, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido el principal apoyo, asesor de Pedro Castillo? El ex dictador boliviano Evo Morales. Yo tengo información también no verificada de que hay expresidentes extranjeros que han financiado la campaña de Perú Libre, ¿no? Entonces hay un movimiento regional contrario a la democracia. En América Latina, Lucas, déjame hacer acá también otra salvedad, porque también es importante, porque yo tengo un medio de comunicación y cuando yo publico algo en alusión a este gobierno, bueno, ellos tienen un equipo, ¿no?, bien organizado, gente que responde, y una de las cosas que siempre dice, pero todo lo dicen, pero no hay pruebas exactas, todo es dichos, 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 y es lo mismo que pasa siempre. Entonces, ante estas cosas, porque ese es digamos, un argumento válido también, ¿no?, que usan, pero ¿cómo contradecirles ya? Si incluso con los audios que se escuchan, ahora vemos de que la Fiscalía no toma acción, de que el Congreso no toma acción, entonces pareciera que su discurso que dicen, pero no hay pruebas,
toma fuerza, ¿no? Sí, claro. Digamos, yo invito a todos los periodistas que escuchen esto a hacer un trabajo de investigación sobre este tema y yo estoy seguro que la información se va a encontrar, ¿no? Estas no son cosas que no se puedan verificar y no son cosas que no sean ciertas. Yo creo que ya pasando a la otra parte de tu pregunta anterior, que es una parte un poco más táctica, por así decirlo, yo creo que en el Perú ahorita hay un problema gravísimo que tiene la oposición, que es que la oposición en este momento no tiene los intereses alineados con los intereses del país. La oposición lamentablemente está interesada en prolongar el status quo, porque la caída del gobierno prácticamente de manera inevitable implica el adelanto de elecciones generales. Y la gente que está en el gobierno, como locos, como sea, quieren evitar que eso ocurra, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no ocurre la vacancia? Porque la vacancia significa el adelanto de elecciones generales. ¿Por qué no ocurre el adelanto mismo de las elecciones? Porque eso significa el recorte del mandato parlamentario, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo algo que sea, digamos, muy complejo, es algo obvio. Decía Aristóteles, el ser en cuanto es tiende a perseverar en su ser. Entonces aquí lo que tiene que ocurrir es que el Congreso de la República tiene que tomar una actitud de grandeza. Tiene que decir, ya no importa mi periodo parlamentario, no importa mi economía familiar, no importa mañana, pasado mañana, porque lo que importa acá es lo que va a pasar en el Perú de acá a 5 años, 10 años, 15 años y el futuro de todos los peruanos. Y cada día que este gobierno sigue en el poder, se deteriora la democracia y el Estado de Derecho. Esta es una bomba de tiempo que si no la desactivamos ya va a colapsar la democracia en el Perú. Ese es un punto. La segunda parte de lo que yo quería explicar es también que en el Perú la oposición fracasa porque hay un discurso político demasiado polarizado y no se puede construir un frente de unidad, ¿no es cierto? Tenemos en un lado del espectro político una derecha conservadora, ¿no es cierto?, que ha adquirido mucho coraje, mucha claridad en la exposición de sus posiciones, eso me parece que está muy bien, pero que cada vez es más distante del resto del espectro político y yo pienso que cada vez está más aislada. Entonces hay una derecha conservadora, una derecha, digamos, que tiene mucha fuerza, pero que está cada vez más aislada. Y por otro lado, hay sectores, digamos, de centro, seguramente democráticos, seguramente con muchas posiciones que a mí no me gustan, pero que se sienten paralizados de terror, porque están en contra del gobierno, pero también tienen mucho temor o desconfianza a la izquierda conservadora. Entonces, la izquierda radical del gobierno está empleando con muchísima habilidad la política de divide y vencerás, al separar a los derechistas de los, abro comillas, caviares, cierro comillas, la izquierda radical prácticamente asegura su victoria. Y esta estrategia ya la han empleado antes en otros países de la región. En Bolivia, los bolivianos lograron vencer al dictador Evo Morales y el dictador Evo Morales tuvo que salir de Bolivia. Pero ¿cuál fue la estrategia del socialismo del siglo XXI para retomar el poder? Fomentar la división en Bolivia entre dos sectores. Un sector conservador, ¿no es cierto?, que estaba asociado con el este de Bolivia, Santa Cruz, y un sector, entre comillas, de centro, socialdemócrata, que estaba asociado más bien con la oposición de La Paz. Y al fomentar el odio entre estos dos sectores y el regionalismo, la dictadura regresó a Bolivia. Entonces están aplicando en el Perú el modelo boliviano. ¿Quién es el virrey, el cerebro de la operación de Pedro Castillo en el Perú? Probablemente son dos los cerebros, ¿no? Evo Morales mismo, en primer lugar, y en segundo lugar el embajador de Cuba, el Gallo Zamora, que fue embajador antes de Cuba en Bolivia. Entonces están aplicando las experiencias adquiridas en Bolivia, en el Perú, con muchísimo éxito, ¿no? Pese a la impopularidad, pese a los escándalos, logran mantenerse en el poder. Y si la gente de la oposición no logra unirse, crear un frente único y movilizar no solo a minorías politizadas, sino a la gran mayoría, vamos a ir muertos. Bueno, ¿y cómo obligar al Congreso? Porque aquí, en verdad, o sea, como está el panorama y legalmente hablando, los únicos que pueden hacer algo para terminar con esto es el Congreso. Correcto. ¿Cómo obligarlos si vemos que hay un grupo
de centro, de un partido tradicional, además, como lo es Acción Popular, los niños se han vendido con el gobierno y ellos de alguna manera seguramente también han arrastrado a otros. Entonces vemos a un Acuña, líder de un partido de centro como APP, donde se ve claramente el apoyo a Pedro Castillo, y más aún con el tema de la tesis, entonces que involucra a su universidad. Entonces no creo que también sea, bueno, y por otro lado la derecha, para terminar, también, en vez de convocar, más bien repela también con sus ideas, a ver, aliarse a Cerrón para algunas leyes que van por el tema del conservadurismo, pero luego están peleándose. Entonces, digamos que no hay dentro una confianza, y es por eso la impopularidad también del Congreso. Entonces, ¿cómo obligar a ver, a las personas que estamos tratando de ser sensatos dentro de todo esto y que queremos una salida y vemos que hay un gobierno terco que nos está destruyendo y que no va a dejar el gobierno porque no lo va a hacer por las buenas? Entonces, ¿cómo obligar al Congreso a que haga su trabajo? A ver, un análisis que yo creo que es importante hacer, ¿no? Es muy fácil chancar al Congreso, pero si nosotros analizamos la naturaleza del Congreso, vamos a darnos cuenta que no podemos ser tan duros tampoco con él. El Congreso... Lucas, solamente quería hacer una salvedad. Tú tienes comunicación con los congresistas, o con varios congresistas. Sí, con varios. Con varios. Entonces me gustaría que nos cuentes en sí, porque me imagino que has hablado de esto con ellos, que nos cuentes un poco, o sea, qué están haciendo, qué hacen, y por ahí, para más o menos hablar de cosas concretas, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El Congreso no es un individuo, es un grupo de personas. Y seguramente hay decenas de congresistas que quieren ya de una vez resolver este tema. Pero el problema es que se necesitan mayorías amplias. Entonces basta que hayan unos cuantos congresistas que prefieran quedarse en el Congreso y no resolver el problema. Es decir, si los congresistas, entre comillas, buenos, no logran convencer a los que están un poco en el medio, no se hace nada. Entonces en el Congreso a veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno y se tienen que construir mayorías. Y es complicado y es difícil y es la naturaleza de la democracia, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, los políticos en general, contradictoriamente, no son líderes, sino que son personas que son seguidores. Y no es para maletear a los políticos, sino que la naturaleza de la mayoría de políticos en la mayoría de circunstancias es esa. El político, ¿qué hace? Lo que piensa que es popular. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de congresistas para justificar sus acciones? En mi región no quieren tal cosa. En mi región no quieren tal otra cosa. Y eso lo dicen, ¿no? ¿Cómo voy a votar yo por la vacancia si en mi región no quieren? ¿Cómo voy a votar yo por tal si mi región no quieren? ¿No? Entonces, lo que se tiene que hacer es generar opinión pública. Cuando la opinión pública pida esto con suficiente fuerza, ahí los congresistas se van a alinear. Entonces, el Congreso no es el punto de inicio, sino que es el punto final. Y ya como comentario final, ¿no? Lo que yo te quiero plantear como comentario final es que el Congreso sí está planteando reformas muy importantes, ¿eh? Reformas políticas muy importantes, como el tema, por ejemplo, del voto voluntario, del retorno a la bicameralidad, ¿no es cierto?, de los distritos uninominales. Es decir, este Congreso sí se está comprando pleitos importantes para el país y eso lo tenemos que reconocer. Bueno, sí, pero aún así, como te digo, existe esta, digamos, desconfianza, ¿no? Y más aún si ahora que vemos que existe nuevamente la posibilidad de que pidan la vacancia de Pedro Castillo, que bueno, ya ante los hechos parece que ojalá se dé. Sale Keiko desde la tribuna cuando nadie quiere verla más, o por lo menos hay una mayoría en el Perú que todavía pues hay un antifujimorismo muy fuerte y que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo desligarse también de ese tipo de políticos? O sea, ¿tú qué recomendarías en todo caso a la gente? Porque igual, a ti, a mí, ¿no? Nos damos opinión en contra de este gobierno, pero no lo hacemos porque tengamos algún problema con el presidente, sino por la situación y por la incapacidad. No hay ningún problema personal, ¿no? Exacto, no hay ningún problema personal con el presidente, porque como persona, él, de a donde sea, es un ser humano al que no conocemos, pero ya viendo su gestión que nos está llevando al desastre total como país, digamos que este gobierno totalmente mediocre, entonces nosotros que damos nuestra opinión al respecto nos dicen fujimoristas. Entonces eso es como un insulto para la gente que está digamos, que ahora no está pues conforme con este gobierno. A ver, hay mucho antifujimorismo en el Perú, efectivamente, pero también hay mucho fujimorismo en el Perú. Y por eso es que el fujimorismo ha estado en las últimas segundas vueltas, ¿no?
nos guste o no nos guste, hay muchísimas personas de convicción democrática, seguramente la gran mayoría de ellas que son profundamente fujimoristas. Y ese es un hecho de la realidad. Y a esas personas no las vamos a exorcizar. Son nuestros compatriotas, son peruanos, y hay que reconocer la enorme fuerza y legitimidad del fujimorismo en muchos sectores del país, ¿eh? Independientemente de las críticas que muchos puedan o no ¿Cómo tener. nos despercudimos de eso? A ver, yo creo que en general lo que tenemos que hacer es buscar reducir un poco la toxicidad de la política, ¿no? Actualmente hay una toxicidad extrema y los grupos no quieren conversar entre sí, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es intentar darle más fuerza a actores nuevos. Ojo, nuevos no es lo mismo que jóvenes, ¿eh? No es de lo mismo nuevos que jóvenes. Hay que darle espacio a actores nuevos que no hayan tenido tantos escándalos políticos. Hay que generar espacios de diálogo. Hay que buscar construir digamos, posiciones de respeto a la democracia, que sean consecuentes, que sean firmes, que tengan contenido, y estamos trabajando en eso. Así es, nuevos líderes. Y hablando de nuevos líderes, tú eres un nuevo líder. Pero no llegas, bueno, haciendo sumas, ¿no? Así saquen a Castillo ahora, salvo que entre un nuevo presidente que cumpla sus 5 años de periodo, ahí sí llegarías a las próximas elecciones. Y ya he visto que te lo han propuesto además, para que seas candidato, eres el presidenciable de esta época, y además eres joven y estás dentro de eso. Solamente escuché, antes de hablar de eso, ya para cerrar la entrevista, que sí me gustaría que me cuentes un poco sobre ese tema. Algo que acabas de decir es que el nuevo Congreso está buscando nuevas leyes como el tema del voto voluntario, cosa que no sé si estemos tan preparados, pero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Y hay una crítica que cuando hablan de nuevamente regresar al sistema de la bicameralidad, dicen, bueno, vamos a contratar más otorongos. La gente, la inversión pública va a ser mucho más alta porque se tiene que contratar más gente, más, y el dinero no. Entonces, la gente, pues como tú dices, ¿no? Les gusta cuando hay, por ejemplo, estas leyes populistas, que liberación de acá, que el bajar el sueldo, que no sé qué, pero cuando hablas de estos temas, y quiero que nos cuentes por qué son importantes estos temas. Correcto. A ver, con relación a la bicameralidad, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta, como decía Albert Einstein, que no todo lo que cuesta puede contarse y no todo lo que puede contarse cuesta. ¿A qué me refiero con eso? Claro, efectivamente, tener un Senado va a costar un poco, ¿no es cierto? Sin embargo, el Congreso cuesta una mínima parte. Prácticamente todo el gasto del Perú es poder ejecutivo y gobiernos regionales y municipales. Entonces, un pequeño costo en un lado va a significar un gran ahorro en otro lado. ¿Por qué? Porque el Senado lo que hace es que pone un segundo filtro para que ya no se aprueben leyes que de repente van a generar un gran costo, o sean populistas, o sean demagógicas, o dividan al país. Entonces, como decía Napoleón, ¿no? Despacio, que tengo prisa. La bicameralidad sirve precisamente para que haya mayor control. Además, impide que el gobierno pueda disolver el Congreso. Se disuelve solo la Cámara de Diputados y la de Senadores queda como un control. Entonces sería muy saludable para el Perú que regrese la bicameralidad. El voto voluntario también sería muy saludable. Si hay un gobierno que de verdad nadie lo quiere, sería claro, porque veríamos cuánta gente está interesada en la política, cuánta gente no. Entonces, la información sobre la realidad nunca es mala, siempre es buena, nos ayuda a diagnosticar problemas, ¿no? Entonces, bienvenido sea el voto voluntario y la bicameralidad, y ojalá se puedan aprobar estas propuestas beneficiosas para el país. Y yo quiero ser muy claro aquí, que cuál es mi convicción política. Vas a irte, en caso llegues a tener la edad, en el momento que hayan bueno, estas no, pero las próximas elecciones, a la presidencia o al Congreso tal vez. ¿Cómo piensas tú iniciar? Porque ya te has metido al ruedo político y también ya eres blanco de muchas críticas, entonces sería bueno saber cuáles son tus expectativas. Bueno, yo estoy efectivamente haciendo política en el Perú. Me ha tocado hacerlo sobre la base del momento, ¿no? Sobre la base de la iniciativa que lanzamos contra la Asamblea Constituyente, que ha tenido éxito. Pero a ver, yo quiero decir algunas cosas. No tengo la edad para postular a la presidencia en el 2026 y en este momento tampoco tengo la voluntad para hacerlo, porque creo que soy demasiado joven para ese encargo, porque tengo otros proyectos que son proyectos personales. No descarto hacerlo más adelante, pero por ahora yo estoy concentrado en mi familia, en la campaña contra la Asamblea Constituyente, en mi trabajo como abogado, en mi actividad académica, ¿no? Si se dieran elecciones, en el momento que se den, no descarto a lo mejor una postulación al Congreso. Voy a tener
seguramente una participación política, ¿no es cierto? Ustedes me verán, pero yo no aspiro en este momento pues a la presidencia de la República. Lucas. No es el momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya cada uno sabe cuándo está preparado, pero siempre te han sindicado como el Boric peruano, ¿no? Por decirlo así. Algunos dicen que me parezco, ¿no? Incluso. Espero que no me parezca mucho. Bueno, se habla, porque los dos son, bueno, aunque él es de izquierda, caviar, y tú eres un liberal, ya sé más o menos por dónde te vas con el tema, pero voy a decir los dos son liberales, en todo caso. Bueno, a ver, yo no creo que Boric sea un liberal, ¿no? Yo creo que es una persona un poco autoritaria, pero la postura que yo tengo es una postura de liberalismo, de defender la libertad de la gente a nivel personal y a nivel económico, y de generar reformas institucionales que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Esa es mi bandera, ¿no es cierto? Siempre defender el Estado de Derecho, el libre mercado, los derechos fundamentales. Lucas, es como que tú eres hijo además de un abogado que siempre ha estado vinculado con los políticos tradicionales, ¿correcto? Entonces, ¿cómo tú vas a hacer para que la gente de alguna manera no te vea también a ti como un político tradicional? Porque puedes heredar ese tipo de cosas también, o sea, por el apellido y bueno, entonces digamos así, si has hecho algún análisis personal, te has puesto a pensar cuando te has metido a esto, ¿qué es lo que tú puedes garantizar para no ser, porque ya hablar de político tradicional, o como dice Rosa María Palacios, dinosaurios, que no sé qué, ya hablar de eso es sinónimo de corrupción. Entonces, Correcto. ¿cómo vas a, digamos, seguir con tu vida política, porque ya estás adentro, sin que seas tildado como un político tradicional, por ende te digan corrupto? Para empezar, yo no creo que mi padre sea un político tradicional. Él jamás militó en un partido político tradicional. Y la verdad que más allá de una participación en política juvenil que él tuvo con el Movimiento Libertad, él no ha tenido participación política. Mi padre es más bien una figura, yo diría, revolucionaria, disruptiva. Él siempre ha tenido ideas, digamos, escandalosas en la política peruana, ¿no? Entonces, Enrique Gersi no es político tradicional. Y Lucas Gersi menos, ¿no? Yo siempre los invito a que escuchen las entrevistas que yo he dado, incluso antes de iniciar la campaña de recolección de firmas. Yo siempre he tenido propuestas, en realidad, radicales, revolucionarias, que son propuestas liberales, ¿no? A favor de que el subsuelo, por ejemplo, ya no sea un monopolio estatal, sino que sea privado, a favor de hacer muchas reformas a la Constitución. Entonces yo puedo hacer muchas cosas, pero político tradicional no soy. Muy bien, y hablas de ser una voz del tema liberal, que por cierto en el Perú nunca ha habido un político que haya tenido éxito y siguiendo esa ruta. Bueno, No creo que es la primera vez que se escucha mucho de hablar de esa ideología, por decirlo así. En su momento, lo que fue el Movimiento Libertad, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, que tuvo una participación importante en su momento y luego acabó mal, ¿no? Entonces Mario Vargas Llosa tuvo esa corriente. Ahora, de manera más reciente, hay algunos congresistas que comparten esta posición, ¿no? Ustedes sabrán cuáles son. Alejandro Cabero, Adriana Tudela, básicamente. Y bueno, yo creo que el liberalismo tiene un momento importante porque cada vez pinta más, ¿no? No solo en el Perú, sino a nivel de América Latina. Bueno, y esperemos que sea el pasaporte para cambiar, digamos, a la política peruana que ya está tan venida menos. Y yo veo acá tu planilla, que además yo te pedí que la traigas, porque yo voy a firmar la planilla. No lo he hecho antes porque no he tenido la oportunidad de toparme con una persona que esté promoviendo esto. Y lo voy a hacer porque en verdad yo sí no estoy, o sea, desde que empezó la campaña Pedro Castillo, que yo lo entrevisté y escuché sus propuestas, definitivamente me voy a sumar en todo lo que esté en contra del ideario de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. Así que yo voy a firmar esta planillón y le agradezco a Lucas por estar esta tarde, digamos, dándome esta entrevista. Y mientras yo firmo, Lucas, me gustaría que, te voy a dar el micro además, para que te comuniques con la gente de Piura y que, bueno, Piura, Tarapoto, también que se va a ver, la gente de toda mi región Piura, y que les digas, bueno, lo que estás haciendo y lo que viene de aquí en adelante con Lucas Gersi, ¿no? Bueno, yo quiero nada más agradecer a Víctor por haberme buscado, agradecerle por esta entrevista, mandarle un saludo grande a todos los amigos de todas las regiones del Perú, de Piura, de Tarapoto, ¿no es cierto?, de las diferentes provincias de la región Piura, ¿no es cierto?, de Sullana, de Huancabamba, de Paita, de todo Piura. Un saludo grande a todos ustedes
y vamos a seguir en esta lucha por la democracia. Digamos, no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir, no nos vamos a aburrir, sino que vamos a seguir con persistencia. Además, les quiero comentar que ya estamos digitalizando todas las firmas que hemos reunido. Al momento de esta entrevista ya hemos digitalizado más de 110.000 firmas del 1,5 millones de firmas que tenemos y estamos avanzando rápido. Entonces, continuamos con la campaña, continuamos con la lucha y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por su confianza y por no permitir que nos rindamos, ¿no? Realmente lo bonito de esta campaña es como tanta gente de manera espontánea nos ha apoyado, incluyendo los peruanos en el extranjero, que es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias totales. Hasta luego, buenas noches. Bueno, nada, ya han visto, ya acabo de, me parece que era un poco ahí con el tampón, bueno, acabo de firmar, y bueno, si están en contra de lo que este partido, Perú Libre, y toda esta ideología, esto no tiene nada que ver con fujimorismo, o cualquier corriente o ideología extraña, por si acaso, aclarando, esto tiene que ver por una cuestión de dignidad peruana, ¿no? O sea, la constitución política es nuestro reglamento para vivir en paz en nuestro país, para vivir en libertad. Entonces, si es que ese documento nos está, digamos, de alguna manera garantizando nuestra calidad de vida, pues hay que hacer todo para defenderla, ¿no? Y que obviamente hayan reformas. Lucas, muchas gracias por esta entrevista y bueno, esperemos seguir en contacto y con nosotros será hasta una próxima. Nos vemos.